Italia investiga un crimen que Bosnia nunca quiso averiguar. Safaris humanos que dejaron de ser un rumor y se tornaron realmente en una esfera judicial, y que para mi gusto es la prueba plausible de que la realidad a veces supera la ficción. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a En órbita, nuestro podcast internacional acá en Canal 13 desde Santiago de Chile. Hoy nos vamos a ocupar, junto a nuestro editor Tomás Pardo, a mi compañera Gabriela Valenzuela, de un tema que parecía perdido en el tiempo, pero que resucitó con una fuerza inusitada. Si usted no lo sabe, una guerra en Bosnia, producto de la desmembración de la ex Yugoslavia, en la cual murieron 11.000 civiles en Sarajevo, la capital de Bosnia, ciudad que todavía existe. Hubo historias de todo tipo, historias de personas que morían tratando de cruzar una calle. Había un mito de un francotirador bosnio que mató a muchísima gente, pero resulta que lo que hoy nos ocupa es que en un país de Europa, un grupo de gentes organizó un safari humano. Organizó un grupo para ir a Sarajevo a disparar contra civiles que no tenían cómo defenderse, pero sobre todo le puso precio a la vida humana. Y entonces, en esa escala de precios, lo que nos ocupa a nosotros es saber por qué pasó eso y cuáles son las consecuencias, no solo judiciales, sino éticas y jurídicas en nuestra sociedad moderna. Llama la atención, Carlos, porque no solamente organizaron un safari humano, esto era algo que era constante, era repetido, era un grupo de personas millonarias, empresarios, dueños de distintos tipos de compañías, que se organizaban, iban los fines de semana, o sea, era como un hobby prácticamente. Se organizaban, viajaban en avión hasta Bosnia, de ahí tomaban un helicóptero que los llevaba a la hasta ciudad. Serbia. Y claro, y ahí los trasladaban, los vestían con ropa de militar, digamos, les pasaban rifles, y los acompañaban ellos a los francotiradores de la guerra, a donde se instalaban ellos, a apuntarle y a dispararle a civiles. Y en realidad macabro, porque una cosa, claro, dispararle a civiles por un precio, pero resulta, Carlos, que los niños, por ejemplo, costaban más caro, y las mujeres embarazadas también tenían otro tipo de precio, podían llegar hasta los $100.000. Usted se preguntará por qué llegamos a esto. Y llegamos a esto porque la Fiscalía de Milán, aprovechando la jurisdicción de la justicia internacional, que dice que un delito que se comete y no es investigado en el país de origen puede ser denunciado por otro país y se puede investigar, y esa figura se ha aplicado a investigar dictadores, por ejemplo, en África, y también, por cierto, por estos lados en Sudamérica, y abrió una causa de homicidio intencional con agravante de crueldad, lo que estás diciendo tú. Un delito que en Italia es imprescriptible y que tiene además el objetivo de determinar si es que ciudadanos italianos efectivamente participaron en esto. Yo quiero hacer un punto. Más allá de si fueran italianos o lo que fueran, a mí me parece de suma importancia que la justicia se ocupe de esto. ¿Por qué? Porque están pasando en el mundo tantas cosas a las cuales la justicia rehúye para no meterse en problemas, que es la antítesis de la definición de la justicia, que a mí me parece muy valiente que un fiscal italiano sea capaz de decir, ¿sabe qué? Vamos a investigar cómo pasó esto. La primera noción es la que ha dicho la Gaby. Después. Pero, perdón que te interrumpa, pero es que al final igual se podrá hacer justicia, claro, pero en el fondo eso pasó hace 30 años. O sea, estas personas que probablemente son ya de edad más avanzada, han pasado toda su vida impunes, libres. Han pasado toda su vida viviendo con sus millones, sabiendo lo que hicieron, les dio lo mismo, y ahora recién quizás tengan un proceso judicial si es que los logran encontrar. Me uno, tienes toda la razón del mundo, pero también te hago un punto. Por lo menos se va a investigar y se va a dejar un precedente de que no nos hicimos los locos, y que esos niños que valían un precio y esas mujeres embarazadas que costaban otro, y ahí me empiezo yo a indignar, y esos civiles que huían de los bárbaros bosnios, que fueron los serbios, huían de los bárbaros serbios, y ahí me empiezo yo a indignar, porque esa fue una de las guerras más injustas de todas las guerras de Yugoslavia. Lo que pasa es que la gente tiene poca memoria. A los bosnios los obligaban a subirse en buses
los serbios, y los trasladaban punto a punto en Bosnia a donde se les daba la gana. Después se producían las escenas de guerra y la muerte. Claro. Pero también, por cierto, esto prueba que no hay delito que no puede ser investigado. Más allá de que comparto la indignación de la Gaby, que no le va a llegar la pena a alguien a quien pueda cumplir la pena como corresponde. Y además que, claro, hasta ahora hay 3 sospechosos que se están investigando que son italianos, pero todo esto surgió, esta investigación surge a raíz de un periodista y escritor que se llama Ezio Gavazzeni, que es un italiano, que había un documental, hace unos años hubo un documental y él como que le llamó la atención esto y lo decidió investigar, reunir pruebas contundentes y bueno, hizo la denuncia y ahora se está llevando a cabo esta investigación. Pero él ahí me acuerdo que dice, no son solamente italianos, hay británicos, hay españoles, hay suizos, hay de distintas nacionalidades. Entonces, claro, la investigación de Italia probablemente se va a encargar de los italianos, pero ¿y el resto qué? No, porque se aplica la justicia internacional, perdón por la crudeza con que te dije no, si se aplica la justicia internacional, la jurisdicción italiana tiene la posibilidad de encausar, aunque sea en ausencia, a quienes participaron del delito. Ahora, esperemos que eso ocurra. Vamos a cómo se investiga esto, porque eso también es una parte importante. Se trazan el fenómeno a partir de ciertos patrones, los vuelos que salían y que llegaban a la capital serbia, a Belgrado, y de ahí los recorridos en buses o en helicópteros o lo que fuera hacia Bosnia. Uh-huh. En todos los ejércitos del mundo y en las fuerzas aéreas del mundo hay una cosa que se llama plan de vuelo que tú tienes que llenar. Y hay evidencia porque uno empieza a traquear el consumo del combustible, las horas de vuelo y puede establecer algunas cosas. Uh-huh. El tema de fondo es que el perfil de estos, no les puedo decir seres humanos, no sé qué palabra, bueno, usted le pone la palabra que le parezca. Es un perfil que calza con lo siguiente, escúchenme. Coleccionistas de armas, empresarios y simpatizantes de grupos ultraderechistas. No estoy metiendo el factor político, estoy diciendo que eso es lo que está investigando la Fiscalía italiana. Ahora, en el caso de Serbia hay imputaciones probadas con respecto a cierto sector del ejército serbio que era proclive a ideas muy parecidas a las de los nazis, porque aquí lo que se jugó fue una guerra de limpieza racial, que finalmente no termina con Bosnia, simplemente porque la comunidad internacional empieza a meterse y lo impide. Ya, pero yo no sé si, claro, obviamente el factor político, el perfil que se busca y todo, pero yo creo que finalmente esa era la guerra que se estaba llevando a cabo en ese momento. O sea, hubiese sido cualquier otra, hubiese dado lo mismo la raza. Para mi gusto son personas enfermas, crueles, que finalmente, claro, o sea, hoy en día si ellos tuvieran los recursos, la herramienta y si esto se pudiera llevar a cabo, no me cabe duda que quizás también ocurriría, por ejemplo, en Gaza, en Ucrania. O sea, si tienen un afán que usan el matar civiles como hobby, no creo que tengan no creo que haya detrás casi que un pensamiento de organización política con un afán, digamos, como político detrás, como con una razón, una convicción, casi que un manifiesto para poder juntémonos, hagamos esto por el bien de nuestra raza, por el bien de nuestra tierra, qué sé yo. ¿Qué fue lo que ocurrió con los nazis, con los judíos? ¿Puedo disentir? Por supuesto. Estuvimos de acuerdo, pero ahora estamos en desacuerdo. Cuando un ejército de un país organiza una cosa de estas, hay una motivación política detrás. Esto no es gratuito. Y la guerra de Serbia contra Bosnia no fue gratuita. No, si la guerra estamos de acuerdo. Y la guerra fue especialmente cruel. Y era una guerra étnica. Los serbios no atacaron ni los croatas ni los montenegrinos, y se me olvida la otra repartición que tenía la Yugoslavia. No. Y entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Y es un buen punto para introducir lo que sigue. La guerra siempre está documentada. Gracias a que los señores nazis en su minuto documentaron lo que hicieron en Auschwitz, ahora sabemos que en un día común y corriente en Auschwitz se podían morir 10.000 personas de infarto cardíaco. Y estaban anotadas en los registros. Pero hay zonas, y por eso esto es muy importante, que quedan opacas. Que porque tocan el poder, o tocan el poder económico, o tocan una situación, se va dejando de lado. ¿Y por qué se va dejando de lado?
porque la víctima en este caso no le importa la justicia. Y ahí es donde el documentalista que tú mencionas, que no retuve el nombre, y la propia justicia italiana empiezan a cobrar vida, claro, y empiezan a hacernos reflexionar. Sí, no, pero es que yo por eso digo, como yo entiendo que obviamente la guerra como tal de Bosnia fue política, fue terrible, fue una de las más, diría yo, inhumanas, pero a lo que yo voy, yo me refiero más al punto de estas personas, de estos empresarios, de estos millonarios. A eso yo me refiero con que no creo que hayan tenido como detrás un fin político, porque en el fondo, claro, era la guerra que había en el momento, era la opción que le estaban dando, era como, ya, vamos a matar a ellos porque son los que están ahí. Sí, pero espera, yo vuelvo a disentir. Tú como empresario, aceptas ir a esto, tú estás cometiendo un acto político. Pero no se sabe todavía, pero es que quiero terminar mi punto, porque no se sabe todavía quién fue que organizaba esto. No sabemos si fue el ejército de la guerra que ofrecía este como programa, por decirlo así, a estos millonarios. ¿Qué pasa si fue al revés? ¿Qué pasa si eran los millonarios los que, no sé, pues se lo empezaron a organizar de a poco y fueron, no sé, y encontraron los recursos para Hoy estoy de fiscal chileno ante esa aseveración. Mi respuesta es esta. En una zona de guerra, en una ciudad sitiada, en la que mataron 11.000 personas, ¿tú sí crees que alguien de afuera podía llegar a la ciudad a dispararle a los civiles sin que nadie más supiera? Claro, no, pero a lo mejor podría surgir la idea y finalmente empiezan a hacer las conexiones y no sabemos. Digamos. Ahora, yo ahí sí de verdad, así parezca que soy muy mal fiscal, camino por el otro lado. Uh-huh. ¿En qué camino por el otro lado? En que una persona que acepta una cosa de estas, ya voy a suponer que es un desviado mental, pues para decirlo, un psicópata, un sociópata. Pero dentro de su sociopatía sabe claramente qué está haciendo. Esto no es ir a cazar leones al África. Claro. Entonces, como mal fiscal que soy, yo sí empiezo a buscar puntos de coincidencia donde yo pueda decir válidamente que esto no es aceptable, que éticamente es reprobable. Sí, estamos de acuerdo. Y que tenemos una obligación no de ofrecerle la salida y la explicación del acto, sino de pedirle razones del acto, que son dos cosas diferentes. Uh-huh. Yo puedo entender que alguien tomó un rifle de cacería y lo cargó mal. Tengo un familiar muy cercano que murió así, se cargó mal un rifle y se le disparó. Y eso es un accidente. Uh-huh. Pero cuando una persona se sube a un helicóptero o a un medio de transporte, pues yo leí helicóptero, pues, sí. Llega a un punto, lo meten a un bus y lo llevan a una zona que es una zona de conflicto, esa persona sabe claramente qué está haciendo. Y está pagando por eso además. Además, entonces sí es un acto propio, ¿cierto? Pero sí te voy a hacer un punto. Estamos divididos. Lo importante de esto es cuál es el papel de la justicia en la memoria. ¿Cuál es el papel que la justicia tiene que cumplir para esclarecer esas zonas opacas que denuncié anteriormente y quitarle la opacidad? ¿Y sabes por qué? Porque hay que separar, y esto sí en carácter de fiscal razonablemente bueno, yo tengo que separar la realidad del mito. Claro. Porque me puedo encontrar con que esto es un mito y el fiscal italiano al final no va a poder probar nada, en cuyo caso me tocará decir que no hay pruebas documentales, pero que hay un rumor que se investigó. Que era lo que ocurría antes, porque ahora las pruebas ya están. Correcto. Sí. Ahora. No, de hecho, yo vi una entrevista que le hicieron a la mamá de un niño que murió, que murió a disparos a manos de francotiradores en Bosnia. Y ella siempre pensó que habían sido estos grupos de safari humanos, digamos. Uh-huh. Y claro, ahí yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, porque para ella obviamente no va a recuperar a su hijo, pero decía que al fin se está tomando cartas en el asunto y al fin se va a saber la verdad, decía, y que sí encontraba como algún tipo de paz o alivio en que se tome la responsabilidad correspondiente. Obviamente no le va a devolver a su hijo, pero hay un ejemplo muy humano de cómo, lo que dices tú, cómo la justicia ahora juega un rol muy importante en reconocer lo que pasó y en dar las responsabilidades respectivas también. Qué bonita palabra esa de la verdad, ¿no? Qué bonita. Mira, la vamos a poner acá. Tomás, por favor, si podemos poner un letrero. Usted imagínese que aquí hay un letrero que dice la verdad. Brillante ese letrero. Qué bonito. Le tengo una mala noticia. En la guerra,
La primera víctima de la guerra es la verdad. Y la primera víctima de esa guerra, que es la verdad, siempre muere a manos de la historia oficial. Y esa historia oficial, tanto en el caso de Bosnia, como en el caso de las guerras de África, como en el caso de la Segunda Guerra Mundial, siempre tiene este momento en que hay que contrastar la narrativa del vencedor con la del vencido. La justicia italiana lo que está haciendo, y me parece correcto, es que la verdad no se diluya. No nos quedemos en la verdad opaca, no lo digo por ti, en que, sí hubo una guerra y murió gente. No, pues claro. Entonces, como que la guerra no me sea indiferente, dijo Mercedes Sosa. Dijo Mercedes, ¿sabe quién cantó eso? ¿Quién? León Gieco. Ajá. Se llamaba la canción Solo le pido a Dios que la muerte no me sea indiferente. Qué buen punto. La guerra. Qué buen punto. Yo la cambié a la muerte hace algún rato. Tengo algún grado de veteranía. A mí estos temas, yo puedo entender que de pronto a algunos de ustedes no les gusten. Hay una animadversión contra la verdad que no sea la verdad del vencedor. Alguna vez tuve un diálogo bien áspero a raíz de los juicios de Nuremberg, que yo entiendo que los juicios de Nuremberg fueron correctos y tenían que ser, y las condenas fueran todas correctas, pero lo que yo me preguntaba era si las atrocidades cometidas por las fuerzas vencedoras iban a ser documentadas y castigadas. Y la respuesta fue, hay una verdad. Por eso es que lo de la justicia italiana es tan importante, sí, para impedir... Porque hay una verdad, y yo escuchaba, un youtuber que hablaba de este tema y decía, claro, porque la verdad fue que esto no existía. Durante 30 años esa era la verdad. Entonces, claro, había gente que trataba de alzar la voz con respecto a esto, y eran teorías de conspiración, son fake news, y al final, 30 años después, cambió esa verdad, y eso ahora es mentira, y ahora hay una nueva verdad. Entonces es importante porque es muy crudo darse cuenta del mundo en que vivimos, yo creo. Esto, yo lo dije al inicio, para mí es un ejemplo de que la realidad supera la ficción. Porque, esto lo habíamos visto en películas. Yo me acuerdo, aparece por ejemplo en La Purga, es una película, no sé si tú la viste, en donde por 24 horas no existen las leyes, todos pueden hacer lo que quieran. Y personas que tienen más dinero, le pagaban a otro para poder matarlo. Total, daba lo mismo, no iba a ser pelado por la ley, y decían, ya ven acá, y le disparaban en su casa. O el Tomás Pardo, nuestro editor, nos contaba que hay un capítulo de South Park también que siempre hace este tipo de parodias de cosas que ocurren en la vida real y que finalmente lo llevan no a esta caricatura, pero que haya ocurrido en la vida real, o sea, que hayan que existan personas que pueden tomar como un hobby, irse los fines de semana, casi como que me voy a la playa el fin de semana, me voy a matar civiles, porque estamos hablando de civiles, y están en los videos también del documental que hubo, se ven cómo corren, cómo están en la calle como personas comunes y corrientes, ¿no? Tampoco estaban como en un campo de refugiados, no eran personas que vivían en la calle que no tenían nada, eran personas que estaban, y da lo mismo, pero que en el fondo las imágenes muestran que estaban vestidas normal, con zapato, con cartera. No tenían cómo defenderse. Claro, o sea, mire, es impactante ver las imágenes de cómo es como que nosotros saliéramos acá del canal, nos fuéramos a la calle y de repente empezáramos a escuchar disparos, empezáramos a correr y hay compañeros nuestros que se mueren al lado mientras nosotros corremos. Yo le voy a contar una cosa. Para la época de esa guerra, yo venía recién llegando al canal. Esa guerra es 92, por ahí, un poco más, 80 y algo, cerrando la década del 90. Ya estaba acá. Y había en Sarajevo, ciudad que no conozco lamentablemente, una avenida que llevaba al estadio. En esa avenida que llevaba al estadio había un boquete, que es el mismo boquete que aparece en todas las fotos que se han divulgado, una especie de hormigón y una construcción que daba la vista sobre la calle. A eso le llamaban la calle de la muerte. Entonces todos los días nos llegaban imágenes de personas que habían fallecido alcanzadas por un francotirador supuestamente bosnio. Bueno, yo ahora de pronto puedo pensar que era uno de estos zafaristas, por llamarlos de alguna forma. Claro, uno ya no ahora, sabe. Déjame agregarte una cosa. Cuando la vida se vuelve un dato, cuando la muerte se vuelve un dato. ¿Cuánta gente murió? No, 11,000 personas. Perfecto. Hay un tema que ya transgrede la ética
y es el tema de que la muerte no es un dato, la muerte es un horror. La muerte de civiles en Bosnia, que es lo que estamos hablando, en Gaza, en África, en la Segunda Guerra, en Auschwitz, en las guerras, las que haya habido en el mundo, no son un dato, son un horror. En una canción de Ismael Serrano, dice, ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Bueno. Y él cuando hace distintos conciertos, por ejemplo, ahora decía, ahora mueren en Gaza los que morían en Bosnia. Y es un poco eso que tú estás diciendo, porque claro, finalmente la muerte se va como mudando de guerra en guerra y sigue ocurriendo. Y déjeme agregarle un par de cositas. Es que tuve la oportunidad de reflexionar y escribir un par de cosas, no le voy a mentir. El poderoso no es que cometa un exceso, de suyo lo hace. ¿Sabe qué es lo que hace? Administra el silencio. Decide qué versión va a contar. Entonces de pronto uno lee unas versiones que, digamos, saliendo un poco del tema, ampliando el tema a nivel general, que es lo que estamos haciendo, a mí me horrorizan. No, atacó a un oficial de policía y le tuve que disparar. Y el ataque fue un empujón, por decir algo. Pero también hay otra cosa acá. ¿Usted sabe por qué los derrotados en general desaparecen del relato? A ver. Porque son incómodos. Es incómodo hablar del que yo ataqué, al que le causé la muerte, al que no me la pidió. Porque por último, y es bien polémico lo que voy a decir, si es que estas personas hubiesen muerto a manos del ejército bosnio, serbio, que tenía una guerra agresiva e injusta contra los bosnios que eran musulmanes, ya hasta ahí yo puedo decir, ok, es parte de la guerra, pero es parte de, pero que un grupo se junte para ir a matar seres humanos. Sí. Y el año 2025, Gabriela Valenzuela, Tomás Pardo y Carlos Zárate recuerdan eso para hacerles pensar el valor de la vida. A mí, de verdad, me pone los pelos de punta. ¿Sabéis lo que más me da rabia con respecto a esta noticia? Porque claro, una cosa es que exista gente así, que lamentablemente nunca va a dejar de existir gente, asesinos en serie, gente cruel. Ok, existen. Pero otra cosa es que el dinero, la plata, les permita a estas personas hacer lo que hacen. O sea, ¿hasta qué punto tú puedes comprar? O sea, ¿hasta qué punto el dinero te da lo que quieres? Buen punto. ¿Cuánto puedes tú comprar con la plata? Buen punto. Porque ahí están comprando, imagina, o sea, el hecho de que hayan tenido tarifas distintas para los niños y para las mujeres embarazadas. Bueno, el hecho de que un narco cualquiera le pone precio a tu cabeza y ofrece plata por tu vida. Eso ya es un poco lejano de lo que estamos hablando. Pero por último, que obviamente que es algo terrible que ocurre en el mundo, pero por último, eso del narcotráfico ya tiene que ver con un ajuste de cuentas. Cuando matan periodistas. Ah, bueno. Porque el ajuste de cuentas entre delincuentes y va Bueno, pero ahí hay detrás un mundo de crimen. Pero acá es por diversión. O sea, es la escoria de la humanidad, es lo que estamos no viviendo, afortunadamente ahora, sí es que, pero escuchando. Mire, usted usa dos términos, el usted es de respeto, que a mí me parecen claves en todo lo que hemos hablado. La plata es uno y la escoria es otro. La plata originalmente compraba bienestar, posibilidad de vivir mejor. En una utopía, porque se volvió una utopía, aquel que tenía plata repartía parte de su plata, porque no necesitaba tanta plata. O aquel que tenía plata se perfeccionaba y estudiaba para poder hacer las cosas mejor. La humanidad fue cambiando. Vivimos en una sociedad que lo único que quiere es acumular cosas y hacer la ostentación de la plata, y la plata borra todo. Y esa es la esencia del decaimiento de nuestra sociedad como tal. Y la escoria es cuando yo sé que estas personas que yo conozco están haciendo cosas indebidas y yo miro hacia el otro lado, primero porque me beneficia mirar al otro lado, y segundo porque me parece que bueno, si tiene plata lo puede hacer. Sí. Yo entiendo que esto es molesto cuando uno lo dice. Y también hay otra víctima, la dignidad. A esas personas que murieron en Sarajevo, si es que la justicia italiana logra demostrarlo, les quitaron la dignidad, le quitaron lo único inherente que uno tiene siempre, aunque sea pobre o aunque tenga mucha plata, la dignidad. A mí el tema de la plata es algo que me viene dando vueltas en la cabeza hace rato, porque, bueno, ahora vemos este tema de lo que le están denominando los safaris humanos, pero
hemos visto últimamente distintos casos en donde la plata les compra a los millonarios muchas cosas que no deberían ocurrir. Por ejemplo, y no quiero cambiar de tema, pero voy a hacer una pincelada. El caso de Jeffrey Epstein. Me quitaste lo de la cabeza. Iba a decir exactamente eso. Un empresario millonario que lo tenía todo y que al final, porque tenía plata, pudo hacer lo que hizo con miles de menores de edad y mujeres jóvenes. Las llevaba a su casa, las subía a un avión privado. O sea, la víctima que denunciaba, porque ella falleció por suicidio, por lo demás, del príncipe Andrés, del ex príncipe Andrés, ella contaba en su libro, relata que este tipo lo subía, se subía al avión privado, la llevaba a Inglaterra, el príncipe Andrés se subía a este avión, pasaba lo que pasaba y se volvía a Estados Unidos. Imagínate, o sea, la plata te puede comprar una red de tráfico sexual de menores de edad, te puede comprar ir a matar civiles indefensos que están apenas sobreviviendo una guerra. O sea, ¿qué más te puede comprar la plata? Lo único que la plata no puede comprar, y de eso sí que lo digo con mucho orgullo, es mi dignidad. Yo no me vendo, en ningún punto. Y no me vendo, perdón el tono enérgico, pero es que estas cosas hay que decirlas así, porque no tengo precio, como usted no tiene precio, como Pardo no tiene precio. Y cuando uno tiene que hablar de verdades incómodas, se pueden incomodar los que quieran, pero hay que decirlas. Mire, si usted se pone a pensar en cuál es el resultado final de lo que está haciendo la justicia italiana, le quiero dar dos datos. Uno, esto sobrevivió durante décadas como rumor porque nadie con poder se metió a buscarlo. ¿Cuándo se metieron a buscarlo? Cuando un documentalista dijo, ojo, mire, esto puede haber pasado. Ese es un dato. Pero quizá lo más importante, para no ser tan lúgubre, es que esto va a abrir un camino que hace mucho tiempo en Sudamérica y en varios países nuestros, le hace Chile con diversos informes, le hace Colombia con diversos informes de realidades que son totalmente diferentes, le hace en Centroamérica, la justicia empezó a transitar. La verdadera justicia es condenar al culpable, eso es cierto. La que es realmente verdadera justicia es reparar al inocente. Es tener la valentía de decir que murió como no debía y a manos de quien murió. Y que esa persona identificada, señalada, aunque no cumpla pena de cárcel porque está viejo, por lo que fuera. Por último, que le dé vergüenza, que todo el mundo conozca su cara. Todos sepamos quién es. Eso. Y no pueda transitar por las calles de ninguna parte, haciéndose el Larry, como decimos acá en Chile, el loco, como se dice en el Caribe, con su acto. Yo creo que este es de esos capítulos que no sé qué me diga Pardo, que me está mirando, y no sé lo que me diga la Gaby. Yo me siento particularmente orgulloso cuando somos capaces de hacer esto. Cuando somos capaces de hablar desde adentro, decir lo que pensamos y no nos acomodamos a una verdad oficial. La verdad oficial le sirve al que la cuenta. Yo tengo derecho, mediante investigación y pruebas, a descreer de esa verdad oficial. Eso es lo que tenía que decir yo hoy. Doña Gaby, le dejo el cierre porque hoy ha sido un capítulo de esos que a uno lo deja conflictivizado, sí. Pero me siento muy feliz de poder, hablando de libertad de prensa, una columna que yo lo invito a que la vea, está dentro del material del podcast, una columna sobre libertad de prensa. Esta es la demostración de que sí podemos ejercer libertad de prensa. Es importante tocar estos temas y por más que haya pasado el tiempo, aprovechar la oportunidad de hablarlo, de analizarlo y poner sobre la mesa este tema de que no porque algo se catalogue como una mentira, no necesariamente es una mentira. A veces hay que hacer las investigaciones pertinentes hasta demostrar que a veces la verdad cambia. La vida humana no se compra. Y bueno, desde aquí no podemos hacer mucho, pero por lo menos podemos poner el tema sobre la mesa y esperar a que esta investigación lleve algo y le dé alivio a las familias de las víctimas. Gracias. Que tengan un buen fin de semana, buen día, buena jornada. Déjenos un mensaje, usted sabe que lo leemos.